Hola, en esta ocasión tendremos un video diferente a los habituales. Debido al Mundial de Qatar 2022, todos los países del mundo viven al máximo este evento deportivo. Tengo 24 años, así que solo he visto una vez a mi país en la Copa del Mundo en el año 2018. Soy de Perú y en esta nueva edición del Mundial mi país llegó a un repechaje contra Australia. Lamentablemente no pudimos contra ellos. En el año 2018, se vivió una fiesta total para nosotros en Perú debido a que nuestra selección llegaba a una cita mundialista tras 36 años de ausencia. Se vivía esto de manera muy eufórica, con todos haciéndose de un tiempo para observar a esos 11 jugadores que nos volvían a llenar de ilusión en los terrenos de juego. Para llegar a esta cita mundialista, Perú empezó realmente mal en las clasificatorias. El sueño mundialista nos era lejano, sufriendo cada derrota. En los primeros 6 partidos ya habíamos perdido las esperanzas. Hasta que, como si fuese un sueño, se nos hacía el milagro esperado por todos. Empezábamos a surgir en los siguientes partidos. Rompiendo mitos, le ganábamos a Paraguay de visita, aunque un poderoso Brasil tomaba nuestra cabeza por lo sucedido en la Copa América pasada. Bueno, esa es otra historia, carita riéndose. Empatábamos con Venezuela y eso nos daba un ultimátum. Ya no se podía tener margen de error contra Uruguay, era ganar o ganar. Y así lo hicieron. Le ganábamos a Bolivia en partido en el que los gritos de gol eran los más emotivos porque seguíamos con vida. En 2017 en Quito, Ecuador, donde Perú jamás había ganado. Sin embargo, aquí pasó lo impensable, le ganábamos a Ecuador, nadie lo podía creer. A tan solo 2 partidos para que terminen las clasificatorias enfrentábamos a la Argentina de Messi, obteníamos un empate con sabor a victoria. Todos lo celebraban porque llegábamos a la última fecha aún con vida. Un empate contra Colombia, que más adelante sería llamado el Pacto de Lima, nos dejaba un repechaje. Tras superar a Nueva Zelanda, Perú llegaba a una cita mundialista, con una campaña inimaginable en la que ya nos daban por muertos. En fin, todo podía suceder, se dice, ¿o no? Para cuando llegó la fecha de Rusia 2018 yo estaba en la universidad, dándonos un tiempo también para ver los juegos, claro, jeje. Por supuesto que también corrían las apuestas aquí. Personalmente no soy mucho de apostar, sin embargo veía a muchos compañeros y amigos hacerlo con tal entusiasmo, más tratándose de nuestra selección, poniéndole prácticamente un 99% de fe y un 1% de probabilidad, como decían, en partidos como contra Francia, que resultó ser el campeón del mundo en esa edición mundialista. Pero esa también ya es otra historia. Cada 4 años averiguamos que el fútbol no es un simple deporte, nos une, nos llena de ilusiones y alegrías.